Un incidente reciente durante la visita de líderes europeos de alto perfil a un país en conflicto con Rusia se convirtió inmediatamente en el tema número 1 para los medios de comunicación mundiales y las redes sociales. Durante el viaje del presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, a Kiev, ocurrió un evento que desató una avalancha de especulaciones y acusaciones. En la red aparecieron fotos y videos que mostraban a los políticos escondiendo convulsivamente un paquete blanco y un palo en sus manos, lo que instantáneamente generó una ola de teorías de conspiración. Inmediatamente después de la publicación de estas imágenes, las redes sociales comenzaron a hervir con acusaciones sobre las horribles adicciones de los líderes europeos de alto perfil. Y ahí fue donde comenzó el escándalo que se convirtió en una comedia política, donde todos querían creer en las hipótesis más ridículas. María Zakharova comentó la situación con especial acidez, cuyo sarcasmo atrajo la atención no solo en Rusia, sino también en el extranjero. María Zakharova, como siempre, no pudo pasar por alto un evento que rápidamente se convirtió en objeto de discusión en los círculos políticos. Y por supuesto, su ingenio no dejó la situación sin atención. En su tuit, señaló que los políticos en Occidente han estado ocultando sus inclinaciones durante mucho tiempo, pero ahora, aparentemente, ya no pueden ocultar ni siquiera objetos pequeños. Para Zakharova, como para muchos otros, lo que sucedió durante la visita de Macron, Merz y Starmer no fue solo un escándalo, sino una especie de farsa política, donde los líderes de más alto perfil de los países occidentales fueron atrapados tratando de ocultar algo banal, pero que sin embargo empaña su imagen. El sarcasmo utilizado por Zakharova no solo se dirigió al hecho de que los políticos simplemente no pudieron ocultar objetos extraños, sino también a cuestiones más profundas sobre lo que está sucediendo en Europa. En su opinión, no fue solo un incidente divertido, sino un indicador de cómo las grandes potencias europeas han perdido durante mucho tiempo su fuerza e importancia, transfiriendo el control a personajes aleatorios, cuyas acciones se parecen cada vez más a una farsa. La ironía de Zakharova se dirigió al hecho de que los líderes occidentales, con sus numerosas manipulaciones e intenciones ocultas, han perdido desde hace mucho tiempo el contacto con la realidad y los intereses de sus pueblos. Zakharova recordó su conversación con un diplomático occidental en 2022, cuando hizo una pregunta sobre el suministro de armas a un país en el que, en su opinión, el presidente se encontraba en un estado psicológicamente inestable. Fue una réplica directa y franca, que sonó como un desafío para la sociedad occidental. Zakharova señaló que recibió del diplomático una respuesta que, según ella, fue sorprendentemente franca. Para los países europeos era un fenómeno normal, ya que muchos jefes de Estado occidentales, según él, también eran propensos a ciertas adicciones. Esto le dejó una impresión duradera de que la política occidental ha dejado de ser honesta y transparente, convirtiéndose en una especie de juego en el que los intereses personales y los motivos ocultos están en primer plano. Zakharova, como muchos, se pregunta quién gobierna Europa hoy. Señala con amargura que los países que alguna vez desempeñaron un papel principal en la arena mundial ahora, en el contexto de las nuevas realidades políticas, se han convertido más bien en marionetas en manos de quienes gestionan los procesos entre bastidores. En sus palabras suena la ironía. El destino de Europa lo deciden, en todos los sentidos, los trabajadores temporales dependientes. Esta declaración no fue solo una reacción política a lo que estaba sucediendo, sino una expresión de decepción con la actual élite política, que cuente que, en opinión de Zakharova, perdido durante mucho tiempo su fuerza y autoridad. Posiblemente, esté aludiendo al hecho de que las decisiones políticas hoy en día no se toman en interés de la sociedad, sino en interés de ambiciones personales y beneficios momentáneos. La cita de Zakharova, a primera vista, puede parecer una broma o incluso sarcástica. Sin embargo, detrás de sus palabras se esconde una idea mucho más seria. En ella se expresa la preocupación de que los líderes políticos europeos,
en lugar de trabajar en interés de sus ciudadanos, se encuentren en una situación en la que su comportamiento y decisiones ponen en duda la confianza y la honestidad de su sistema político. Zakharova subraya que estas increíbles imágenes, en las que se filma a los políticos, parece que muestran al mundo los ojos abiertos. Traza un paralelismo con lo que está sucediendo en Europa, llamándolo un aquelarre fétido, donde los que tienen ojos que vean, aludiendo así al hecho de que muchos aspectos ocultos de la política europea ahora se están abriendo al público. La política se vuelve cada vez más impredecible y menos transparente. Zakharova no deja de lado el hecho de que los líderes occidentales, a pesar de todo su poder e influencia, se encontraron atrapados en una trampa que ellos mismos crearon. No es solo un escándalo con una servilleta, sino otra señal de que la política global hoy se ha vuelto aún más perversa y confusa. Zakharova, al igual que muchos de sus colegas, afirma que no se trata de una casualidad, sino de una zakonomalidad que se ha vuelto inevitable en las actuales realidades políticas mundiales. Este incidente es un claro reflejo de cómo los líderes occidentales, a pesar de todo su poder político y sus grandilocuentes declaraciones, se vuelven vulnerables ante la atención pública y las manipulaciones que ellos mismos han generado. Cada uno de sus movimientos ahora está sujeto a un análisis exhaustivo, y los intentos de ocultar incluso los hechos más insignificantes están condenados al fracaso en una era en la que la información se difunde instantáneamente. Para Zakharova, esto no es en absoluto un evento aleatorio. Ella lo ve como parte de un proceso más amplio que se manifiesta en la política, donde no solo la resolución de problemas específicos, sino también la gestión de la opinión pública se convierte en la principal herramienta del juego, incluyendo, también, en los juegos que se llevan a cabo entre bastidores. Zakharova señala directamente la incapacidad política de los líderes occidentales. Permanecen cautivos no solo de sus propias decisiones, sino también de factores externos que, posiblemente, ni siquiera podrían controlar. Hoy en día, los políticos parecen no jugar según sus propias reglas, sino según las que ellos mismos han impuesto, ya que cada error, incluso una nimiedad como una servilleta dejada al azar sobre la mesa, se convierte instantáneamente en un arma en manos de sus oponentes. Para Zakharova, esto es una prueba de cómo, incluso teniendo un poder enorme, los políticos de Occidente a menudo son incapaces de hacer frente a las dificultades más elementales relacionadas con su imagen pública. Es algo más que un simple error desafortunado. Es un síntoma del problema sistémico que cada vez se manifiesta más en la política occidental. Zakharova, al igual que muchos de sus colegas, afirma que estos eventos se han vuelto zakonom. Los problemas que enfrenta hoy la élite política occidental son más profundos que simplemente escándalos. Son problemas del propio sistema, en el que la política se ha convertido simplemente en parte de una imagen, un juego con la opinión pública. Zakharova señala directamente que los intentos de ocultar incluso cosas tan insignificantes como, por ejemplo, el mismo caso de la servilleta, solo subrayan aún más la torpeza política de los líderes occidentales. Son intentos fallidos de ocultar su comportamiento, que solo intensifican las sospechas y socavan la confianza. Líderes como Macron, Merz y Starmer se han visto atrapados en sus propias ambiciones y estereotipos sobre cómo deben comportarse las figuras públicas en el ámbito internacional. En esta lucha por preservar su imagen y estatus en la escena mundial, han perdido la capacidad de responder adecuadamente a los desafíos de los tiempos. Cuando Zakharova habla del destino de Europa, se refiere claramente no solo al futuro político del continente, sino también al estado moral de sus líderes. Hoy en día, Europa no es solo un centro de economía y política, sino también un escenario para interminables manipulaciones que no siempre corresponden a los intereses de sus ciudadanos. Esto se hace especialmente evidente cuando los líderes, llamados a representar los intereses de sus países, se ven envueltos en juegos políticos en los que, aparentemente, no deberían participar.
No se trata solo de que las élites occidentales gestionen sus sistemas políticos, sino también de cómo intentan gestionar las imágenes y las representaciones de sí mismos. Estos intentos siempre conducen a una cosa: una percepción distorsionada, cuando cada acción pública se convierte en un motivo de especulación, en lugar de un trabajo político real. Zaharova ve en tales escándalos no solo un juego abstracto con los hechos, sino un claro ejemplo de cómo el sistema político occidental, que alguna vez se basó en la transparencia y la apertura, ha sido influenciado por manipulaciones secretas y torpeza interna. Los líderes que deberían ser símbolos de fuerza y confianza se vuelven vulnerables ante incluso los errores más simples pero evidentes. Esto demuestra claramente cuán débil e inestable se ha vuelto la élite política occidental, incluida su capacidad para hacer frente a tales situaciones. Los intentos de ocultar una simple servilleta, tratando de justificarla como una casualidad, solo subrayan cuán opaca y torpe se ha vuelto su maquinaria política. En última instancia, tales errores se convierten en una confirmación adicional de que sus acciones no siempre están dictadas por la sabiduría política, sino a menudo por intereses inmediatos que difícilmente pueden conducir a resultados a largo plazo. Para Zayarova, lo importante no es solo el hecho de estos intentos fallidos de ocultar detalles, sino lo que hay detrás de ellos, un problema mucho más profundo. El problema no está en los propios objetos de los que se hablaba, sino en cómo los líderes occidentales intentan gestionar sus imágenes y crear para sí mismos una imagen limpia que no pueda ser manchada por nada. Sin embargo, tales intentos solo exacerban la situación, mostrando en la práctica cuán ineptos son en este proceso. Todo esto lleva a que sus acciones comiencen a percibirse como inútiles y políticamente inadecuadas. En esta situación, Zaharova considera el comportamiento de los políticos europeos como un ejemplo de torpeza política e incapacidad para responder adecuadamente a los desafíos del tiempo. En lugar de reconocer sus errores y encontrar una explicación razonable a la situación, continúan ocultando o distorsionando la realidad, lo que solo aumenta la desconfianza. Todo esto crea una imagen de Europa como un lugar donde la lucha política trasciende la diplomacia constructiva y se convierte en una serie de manipulaciones e intentos torpes de ocultar cosas obvias. Zaharova no oculta que, para ella y sus colegas, este incidente se ha convertido en un claro ejemplo de cómo los líderes occidentales están más interesados en mantener su imagen política que en encontrar soluciones reales para sus países y ciudadanos. Es un juego político en el que lo importante no es el resultado, sino cómo lo percibe la sociedad. Servilletas, paquetes y cucharas. La historia de una sorpresa. Mientras Zaharova analizaba la situación con sarcasmo, la parte francesa se apresuró a explicar el incidente. La respuesta de los funcionarios del Palacio del Elíseo no se hizo esperar. Según su versión, la servilleta sobre la mesa era solo un objeto desafortunado que, por alguna razón, acabó en manos de Macron en un momento inapropiado. Una simple servilleta de tela que, posiblemente, parecía sospechosa ante la cámara, pero que no tenía nada que ver con lo que insinuaban los usuarios de Internet. Macron, al intentar ocultar el objeto, declaró que era simplemente una servilleta de tela, no un objeto que pudiera suscitar preguntas, como afirmaban algunos. Los funcionarios franceses, como siempre, trataron de suavizar la situación y restarle cualquier carga política, alegando que se trató simplemente de un desafortunado accidente, no de un episodio siniestro. Sin embargo, la explicación no terminó ahí. El canciller alemán, Friedrich Merz, se encontró en el centro de una nueva atención cuando fue visto intentando ocultar un palillo que, según sus partidarios, era simplemente un palillo para remover el café o un mondadientes. Una simple explicación que, según los expertos, no pudo disipar todas las dudas que suscitó el incidente. ¿Por qué ocultar un objeto común si todo es tan sencillo? Esto no hizo más que echar leña al fuego de los debates y generar nuevas especulaciones, especialmente en aquellos círculos donde desde hace tiempo se sospecha que las élites políticas europeas podrían estar ocultando algo más. La reacción de los medios de comunicación europeos fue evidente.
El incidente se convirtió instantáneamente en un nuevo motivo de escándalo que socavó los cimientos morales de Europa y puso en duda la competencia política de sus principales países. Y como suele ocurrir, los medios de comunicación alimentaron el interés por el incidente, intensificando así la ya de por sí elevada tensión. La teoría del polvo blanco, que rápidamente ganó popularidad entre los usuarios de Internet, llegó tan lejos que, a estas alturas, nadie recordaba el contexto real del incidente. En la prensa se empezó a debatir no el hecho en sí, sino simplemente el hecho del escándalo, convirtiéndolo en un espectáculo que no podía dejar indiferente a nadie. La aparición de tales teorías en los medios de comunicación es ya una práctica habitual en una época en la que cualquier incidente, por pequeño que sea, puede convertirse en una sensación mediática. Curiosamente, los problemas reales y las cuestiones importantes suelen quedar relegados a un segundo plano, dando paso a especulaciones y fantasías. Las cuestiones sobre la conveniencia política, sobre cómo se lleva a cabo la política interna y exterior, se olvidan, y la atención se centra en el revuelo creado en torno a un objeto que se encuentra en el lugar y el momento equivocados. Por mucho que los funcionarios intentaran justificarse, les resultaba difícil convencer al público de que todo era una coincidencia. Una historia con un incidente así no podía pasar desapercibida, especialmente en las condiciones de las tecnologías de la información modernas. En cualquier escándalo político, especialmente cuando se trata de acontecimientos tan sonados, siempre hay lugar para sospechas y conjeturas. Las personas, acostumbradas a buscar motivos y razones ocultas donde no siempre se pueden encontrar, no fueron una excepción en esta situación. No se trata simplemente de un error accidental, ni de un malentendido, sino más bien de algo que provocó una tormenta de debates y especulaciones. Fue un momento que permitió hablar de cosas de las que no se habría hablado antes. En un momento dado, la conversación sobre el hecho del incidente pasó a un segundo plano, dando paso a rumores, suposiciones e investigaciones internas. La élite europea se enfrentó al hecho de que las explicaciones públicas con las que se intentó justificar este caso ya no podían ocultar la realidad. Se prestó demasiada atención a los posibles significados ocultos, a los detalles que podrían haber escapado a la vista del espectador común. El hecho en sí no era tan importante como la forma en que lo interpretó el público. En esto consiste una de las paradojas del juego político moderno. Cuanta menos verdad hay en las declaraciones oficiales, más espacio hay para los rumores. Las explicaciones que debían disipar las sospechas, por el contrario, solo intensificaron el interés por los acontecimientos y añadieron aún más preguntas. En un contexto donde cada paso es cuidadosamente analizado y discutido, especialmente en las redes sociales e Internet, las declaraciones oficiales no lograron detener el flujo de información. Mitigar la situación a través de métodos diplomáticos tradicionales resultó ineficaz. La parte francesa se apresuró a declarar que el incidente fue accidental, pero tales justificaciones solo generaron nuevas preguntas. En la era de las redes sociales y las noticias instantáneas, una simple declaración de accidente no tiene la fuerza suficiente para detener la ola de discusiones. Toda la situación se convirtió rápidamente en un meme en Internet, y las transcripciones y teorías relacionadas con este ganaron popularidad. La gente comenzó a dudar de la sinceridad de las explicaciones y a buscar razones ocultas, no perceptibles a primera vista. Y precisamente esta opinión pública se convirtió en el factor que no permitía olvidar el incidente. Es difícil ignorar el hecho de que los líderes europeos posiblemente esperaban que el incidente se olvidara rápidamente, pero en el mundo actual, donde cada evento se vuelve instantáneamente disponible para la discusión, esto resultó imposible. Como resultado, en lugar de centrarse en cuestiones políticas y económicas reales, la atención del público se desplazó a la teoría de motivos ocultos que se atribuyeron a figuras políticas. Todo esto provocó lo que podría llamarse un escándalo moral. Los medios no solo discutieron activamente el hecho del incidente en sí, sino que también intensificaron su dramatismo, alimentando la curiosidad pública. Las especulaciones sin base fáctica se convirtieron en el principal elemento de las discusiones. Este escándalo fue ganando impulso, y la prensa europea, como siempre, alimentó el interés por los detalles. En cada artículo o reportaje sobre el incidente,
se señalaban nuevos detalles interesantes, creando una atmósfera de creciente tensión y de incomprensión. Los comentarios provenientes de diferentes rincones de Europa se volvieron aún más mordaces, y la cantidad de especulaciones se disparó. Es especialmente importante que esto sucediera en un momento en que la situación política europea ya era tensa, y cualquier problema adicional se convertía en la chispa que podía encender un incendio en un campo político que ya era difícil de controlar. El mero hecho de discutir la situación en tal contexto ya era muy diferente de lo que realmente estaba sucediendo. Para la mayoría de las personas, lo más importante se convirtió en cómo se publicitaba el incidente, más que el hecho en sí. Este fue un ejemplo clásico de cómo en el mundo moderno la información cambia el enfoque de la atención pública. Las discusiones públicas resultaron ser más importantes que las verdaderas causas del incidente, y este hecho se convirtió en la principal razón de largas e inútiles especulaciones. Las causas y los motivos se volvieron menos importantes que la atención a la situación y la necesidad de explicaciones que no lograron satisfacer las necesidades del público. Debido a esto, los eventos en sí pasaron a un segundo plano, cediendo el paso a discusiones que podrían calificarse de inapropiadas e improductivas. Con el tiempo, este incidente se convirtió en un símbolo de incompetencia política, pero no por lo que realmente sucedió, sino porque la élite europea nunca logró ofrecer explicaciones convincentes y transparentes. En lugar de utilizar este caso como una oportunidad para una conversación constructiva y una disculpa, los líderes de los países europeos continuaron evitando las declaraciones directas, lo que solo intensificó la atmósfera de desconfianza. Esta constante evasión de declaraciones claras y concisas alimentó aún más sospechas, convirtiendo el incidente en una tendencia política que, a pesar de la falta de base fáctica, se convirtió en un tema importante de discusión. La sociedad europea quedó atrapada en un laberinto de rumores y especulaciones. Las constantes discusiones y comentarios, que no aportaban nada más que nuevas preguntas, crearon una tensión indescriptible en el clima político. La sociedad se encontraba en un estado constante de espera de explicaciones que no llegaban. Los líderes, tratando de salvar las apariencias, solo reforzaron la desconfianza. En última instancia, este incidente se convirtió no solo en un escándalo político, sino también en un fenómeno social, en el que la verdad sobre el incidente se volvió cada vez menos importante. Los rumores y las insinuaciones sobre las verdaderas causas del escándalo continuaron ganando atención, y esto, a su vez, profundizó la crisis de confianza. La sociedad fue perdiendo gradualmente el interés en la búsqueda de la verdad y se centró en lo que podría inventarse como una nueva teoría. De vez en cuando, este escándalo volvía a estar en la vanguardia de las noticias mundiales, pero sorprendentemente no en el contexto en el que probablemente lo esperaban los iniciadores. Los medios ya no prestaban atención a las verdaderas causas del incidente, ya que la mayor parte de las discusiones se centraba en la creación de nuevas teorías que no podían ser probadas, pero que seguían encontrando su audiencia. La sociedad fue cautivada por este fenómeno en el que los hechos dieron paso a conjeturas y construcciones teóricas infundadas. Por mucho que los funcionarios intentaran justificarse, les resultaba difícil convencer al público de que todo era una coincidencia. La gente se ha acostumbrado a buscar motivos y razones ocultas donde no siempre se encuentran. En este incidente, la élite europea se enfrentó al hecho de que las explicaciones públicas ya no podían ocultar la realidad. Las sospechas y los rumores sobre lo sucedido adquirieron mayor importancia que el propio hecho. Los líderes europeos tal vez esperaban que este incidente pasara desapercibido, pero en la era de las redes sociales y las noticias instantáneas, esto se volvió imposible. Ahora no solo tenían que lidiar con las consecuencias del incidente en sí, sino también con el hecho de que la opinión pública ya se había formado de cierta manera, exigiendo explicaciones y un nuevo enfoque. El foco de atención no era solo el hecho de lo sucedido, sino también el comportamiento de los políticos, especialmente ante las crecientes dudas sobre su competencia y honestidad. En particular, la atención del público se centró en el hecho de que un incidente aparentemente insignificante no se justificaba con explicaciones adecuadas.
Los líderes franceses, alemanes y británicos involucrados en este momento intentaron explicar su comportamiento, pero sus palabras parecían más intentos de ocultar la esencia de lo que estaba sucediendo que explicaciones reales. Por ejemplo, los funcionarios franceses se apresuraron a declarar que el objeto sobre la mesa era solo un accidente, una servilleta de tela que accidentalmente terminó en las manos de Macron. Pero cuanto más intentaban resolver la situación, más preguntas surgían sobre por qué esta servilleta desafortunada había atraído la atención de los medios internacionales. El escándalo fue ganando impulso y la prensa europea, como siempre, alimentó el interés por los detalles. Los comentarios de diferentes partes de Europa se volvieron aún más mordaces y la cantidad de especulaciones fue abrumadora. Al final, quedó claro que para la mayoría de las personas, el hecho mismo de la discusión pública de este evento era más importante que las razones y los motivos reales. Lo importante no era lo que realmente sucedió, sino cómo se cubría en los medios. No es de extrañar que de inmediato comenzara una ola activa de rumores, teorías y suposiciones, buscando motivos y razones ocultas, lo que a menudo hacía que la explicación real del incidente fuera secundaria. La propia reacción de los líderes europeos, y principalmente de Macron, se convirtió en el elemento que generó teorías adicionales. Esto parecía una preparación para nuevas especulaciones políticas, donde no podían evitar surgir sospechas sobre motivos e intenciones ocultas. A pesar de las declaraciones oficiales de que todo fue una coincidencia y que no hay ningún secreto en el incidente, la sociedad ya involucró en las discusiones la cuestión de que, posiblemente, hay algo más. Aproximadamente en el momento en que Macron y sus colegas intentaban explicar lo sucedido, ya surgían suposiciones de que esta situación podría estar relacionada con algo más grave que un simple error. Cuando los rumores comienzan a calentarse, incluso las circunstancias más inocentes comienzan a percibirse como parte de una imagen más compleja, donde el rostro político no puede permanecer limpio. Después de que el incidente con Macron y sus colegas se hizo público, comenzaron a surgir teorías de conspiración más radicales en este contexto. Las comunidades en las redes sociales discutieron activamente que las imágenes en las que Macron, Merz y Starmer posiblemente ocultaban ciertos objetos no eran aleatorias, sino parte de una historia mucho más compleja. Las teorías que surgieron en los comentarios y en los foros afirmaban que estos líderes podrían haber sido captados por las cámaras por una razón completamente diferente. Pero en ese momento la situación en sí se puso en primer plano, distrayendo la atención de las razones reales de su presencia en la toma. La simple explicación de la coincidencia y la rápida reacción de los políticos no satisfizo a muchos usuarios, que comenzaron a inventar sus propias versiones de lo sucedido. Para ellos, estas imágenes se convirtieron en la clave para desentrañar lo que posiblemente se escondía detrás de la fachada de las explicaciones oficiales. El ejemplo más llamativo de tales teorías fue el comentario de uno de los usuarios, quien declaró que Macron, Starmer y Merz aparecieron en la toma con polvo blanco. Obviamente están ocultando algo. ¿O es simplemente una incapacidad para controlarse? Esta declaración se convirtió en un verdadero tema de discusión y rápidamente se extendió por la red, agregando una nueva capa de sensacionalismo al incidente. En las redes sociales, este comentario fue republicado cientos de veces, y pronto atrajo la atención no solo de los usuarios, sino también de algunos medios tradicionales, que comenzaron a discutir no solo el hecho en sí, sino también los posibles motivos detrás de estas imágenes. Muy pronto, el tema, que parecía aleatorio e insignificante, adquirió un carácter mucho más serio, con multitud de teorías y conjeturas que añadieron un nuevo contexto a lo que estaba sucediendo en ese momento. No menos importante es cómo este escándalo comenzó a desarrollarse en el espacio mediático. Poco a poco, en las imágenes donde Macron aprieta en sus manos algo parecido a una bolsa de polvo, comenzó una verdadera tormenta de emociones. Para muchos se hizo evidente que no era solo un objeto aleatorio. Incluso con la explicación de que era solo un pañuelo ordinario que terminó en manos de Macron en un momento inapropiado, la percepción de lo que sucedió ya había tomado una forma diferente. La imagen visual se convirtió en un elemento clave en el desarrollo de la teoría, e incluso
Una simple explicación de que era una servilleta de tela no pudo detener la ola de especulaciones. Al final, el mero hecho de que hubiera un objeto sospechoso en la imagen se volvió más importante que las explicaciones dadas por los políticos. Esto llevó a un acalorado debate y a una mayor intensificación de las hipótesis. Para parte del público, el mero hecho de que pudiera ser algo sospechoso ya superaba la realidad de que era simplemente una servilleta ordinaria. En lugar de detener las discusiones, los intentos de justificación solo añadieron interés y alimentaron nuevas teorías. Una simple explicación resultó insuficiente para apagar el fuego que se había encendido en torno al incidente. La gente buscaba significados ocultos en acciones ordinarias, tratando de ver más de lo que realmente había. Esto creó una atmósfera de desconfianza y permitió a los teóricos de la conspiración construir sus versiones de los hechos, basándose en detalles que fueron sacados de contexto y percibidos como un enigma. Estas discusiones se convirtieron en parte del espacio público, donde cualquier comentario, cada palabra, podía llevar a una nueva especulación. Las teorías de la conspiración comenzaron a convertirse en conceptos más complejos, donde los hechos daban paso a la fantasía. Pronto, este incidente adquirió el estatus no solo de un escándalo político, sino de una sensación social en torno a la cual comenzaron a construirse nuevas narrativas. Se planteó la cuestión de si los políticos deberían ser más cuidadosos con lo que hacen a la vista de las cámaras, porque cada uno de sus gestos, cada movimiento, puede ser interpretado de manera diferente. En el caso de este incidente, en lugar de proporcionar explicaciones claras, los políticos quedaron atrapados en su propia imagen, que ahora se presenta a la sociedad de forma distorsionada. Internet, como siempre, se convirtió en una fuente importante de difusión de rumores y especulaciones. Los usuarios comenzaron instantáneamente a publicar sus versiones de lo que sucedió, añadiendo nuevos detalles y desarrollando teorías que, a su vez, se vieron reforzadas por nuevas versiones. Al final, las múltiples versiones creadas en las redes sociales comenzaron a resonar con las discusiones políticas reales. Los medios de comunicación, cediendo a la presión pública, comenzaron a prestar más atención a cómo se interpretaban estas imágenes que a la explicación real de lo que había sucedido. El escándalo se volvió multicapa, donde cada nuevo paso en las explicaciones oficiales solo avivaba el interés por la teoría de los motivos ocultos. Sin embargo, incluso si las explicaciones de los políticos eran ciertas, en medio de tal resonancia que se estaba creando en los medios de comunicación y las redes sociales, no lograron convencer a la sociedad. Ya no era importante el incidente en sí, sino cómo se percibía y qué significados se le daban. Al final, incluso la ausencia de pruebas no pudo detener este proceso, ya que los rumores y el acoso se arraigaban cada vez más en la conciencia colectiva. Este incidente demostró lo rápido que se propagan las teorías en el mundo de la información, incluso cuando los datos reales contradicen estas hipótesis. A pesar de que las explicaciones oficiales podrían ser ciertas, no pudieron detener el flujo de discusiones, que solo avivó el interés. En las redes sociales, las discusiones ya no se referían al incidente en sí, sino a las cuestiones de los motivos ocultos que podrían estar detrás de las acciones de los políticos. Este caso se convirtió en un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden crear una realidad alternativa, en la que los rumores y las conjeturas se vuelven más importantes que los hechos mismos. Al final, el incidente, que debería haber sido una noticia temporal, se convirtió en una discusión global que penetra en diversas esferas de la vida, no solo en los círculos políticos. En esta situación, las preguntas sobre las causas reales de lo que sucedió pasan a un segundo plano, dando paso a interminables discusiones y teorías que se volvían cada día más confusas. ¿Juego político o coincidencia? Después de que el video de Macron, Merz y Starmer se volviera viral, los tres gobiernos comenzaron a dar sus comentarios. Sin embargo, como suele ocurrir en tales situaciones, sus posiciones parecieron extrañas, poco convincentes e incluso un poco confusas. Al principio, ni el liderazgo francés, ni el alemán, ni el británico se molestaron en explicar rápidamente que sobre la mesa frente a Macron había solo una servilleta ordinaria. En cambio,
Siguieron declaraciones evasivas que solo aumentaron la curiosidad del público. Si todo fuera tan simple, ¿por qué nadie proporcionó una aquí? ¿Explicación clara en la primera etapa? ¿Por qué no se hizo una simple declaración de que había una servilleta sobre la mesa y el tema se cerraría? Obviamente, el problema no es el objeto en sí que intentaban ocultar, sino la reacción de los políticos. O más bien, su intento de esconderse de la cámara y evitar preguntas. Lo más importante resultó ser cómo los líderes políticos intentaron hacer frente a la presión pública. Empezaron a ponerse nerviosos, tartamudeaban al responder y, en esencia, intentaban ocultar a los periodistas lo que no podía ocultarse en la era digital. En lugar de dar respuestas claras, aparentemente simularon que nada había pasado, lo que jugó en su contra en esta situación. Sorprendentemente, la reacción de los propios políticos provocó aún más preguntas. ¿Por qué era tan difícil explicar de inmediato que lo que había sobre la mesa era simplemente una servilleta y no algún objeto sospechoso? ¿Por qué este detalle, aparentemente insignificante, provocó intentos tan tensos de ocultárselo a la prensa? El problema, al parecer, radicaba en que este comportamiento, el pánico y la evasión, generaron dudas. En lugar de tranquilizar al público, la reacción a la servilleta dio pie a un sinfín de teorías y reflexiones sobre manipulaciones políticas, intereses ocultos e incluso inseguridad en sus propias acciones. Algunos críticos que observaron la situación afirmaron que incidentes como este ponen de manifiesto el creciente descontento y la desconfianza hacia los líderes europeos. Y este descontento ya no se limita a un solo tema o acontecimiento. Parece acumularse desde hace años, desde la insatisfacción con la política exterior hasta los errores personales y las sospechas en situaciones ridículas. La gente ha empezado a preguntarse, si estos líderes son tan inseguros de sí mismos y de su comportamiento, ¿qué está pasando entre bastidores? No se trata simplemente de un revés o un error casual, sino de una clara manifestación de que cada vez más personas empiezan a dudar de la capacidad de estos políticos para responder por sus actos. La situación de la servilleta se ha convertido en una especie de indicador de que los líderes europeos pueden haber perdido realmente el control. Ya no poseen la confianza de la que antes disfrutaban, y cada vez más personas empiezan a percibir sus decisiones como débiles y poco elaboradas. Quizás este incidente no sea más que otra señal del amplio cansancio político que invade todo el continente. Los líderes que antes parecían infalibles y seguros de sus acciones, ahora se perciben como personas que simplemente intentan mantener sus posiciones, ocultando sus debilidades. La reacción del público ante el incidente del paquete blanco, que fue ocultado por los políticos mientras posaban para las fotos, suscitó no pocas preguntas. Curiosamente, el comportamiento de estos líderes de alto perfil no pasó desapercibido. Los comentarios hechos por los testigos del acontecimiento y luego por los analistas se convirtieron en el tema central de los debates en la red. Todo el mundo empezó a buscar una explicación al extraño comportamiento de los políticos europeos. ¿Por qué los líderes reaccionan de forma tan nerviosa ante la aparición de objetos insignificantes en el encuadre? ¿Por qué empiezan a ocultarlos de inmediato, como si se tratara de algo realmente importante, pero al mismo tiempo tan obvio y sencillo? Al fin y al cabo, si se trataba de un objeto normal y corriente, ¿cómo explicar una reacción tan histérica? ¿Por qué no explicaron de inmediato que lo que había sobre la mesa era simplemente una servilleta? El problema, al parecer, no es el objeto que se ocultó. En realidad, hay muchas más preguntas sobre cómo se comportan estos líderes en una situación en la que cada uno de sus pasos es objeto de escrutinio público. En el mundo actual, en el que toda la información está rápidamente disponible para millones de personas, reacciones tan extrañas y nerviosas por parte de los políticos parecen sospechosas. Este incidente dio lugar de inmediato a diversas teorías que explicaban el comportamiento de figuras de alto perfil en contextos completamente diferentes. Algunos decían que todo era una simple casualidad. Otros afirmaban que el comportamiento de los líderes se explicaba por sus hábitos personales, y otros incluso insinuaban la ineptitud política de estas personas, aludiendo a un nerviosismo injustificado en una situación tan sencilla.
La cuestión es que este comportamiento plantea más preguntas de las que responde. La pregunta que surge aquí se refiere al corazón mismo de la política europea. ¿Cómo explicar que líderes tan destacados y experimentados de repente entren en pánico y oculten a la prensa incluso objetos tan insignificantes? ¿Es todo una simple casualidad? Es poco probable. Más bien, se trata de algo mucho más complejo. Al fin y al cabo, este tipo de episodios se convierten en realidad en una metáfora de la incertidumbre y la debilidad política a la que se enfrentan hoy los países europeos. En el contexto de estas situaciones sencillas y aparentemente insignificantes, surge un problema mucho más profundo que reside en el centro mismo de la vida política europea. Todas estas acciones de los líderes europeos empiezan a percibirse como un síntoma de que ya no pueden jugar su juego como antes. Esto se hizo evidente incluso en momentos tan sencillos y aparentemente insignificantes. El comportamiento de estos líderes, que al principio podría parecer un mero error casual, se considera ahora un síntoma de los profundos problemas que está experimentando todo el continente. Hablando de incertidumbre política, es difícil no darse cuenta de cómo el descontento de la gente crece con cada caso como este. Y al parecer, todo esto apunta a problemas más serios que la simple incapacidad de ocultar una servilleta de los ojos de los periodistas. Los críticos han notado que tales incidentes, que aparentemente no deberían haber causado resonancia pública, se están convirtiendo en indicadores de cambios más serios en la vida política de Europa. Cuando no se discute el objeto en sí, sino la reacción a él, cuando se crea la sensación de que algo se está ocultando al público, se convierte en un síntoma de que la confianza en las élites políticas está comenzando a disminuir. Y este proceso probablemente no se limita a una sola situación o un solo país. Las preguntas planteadas en el contexto de este incidente solo subrayaron el creciente descontento no solo con los líderes franceses, alemanes y británicos, sino también con los políticos europeos en general. Todo esto junto atestigua la fatiga política que está afectando a las viejas fuerzas políticas y la insatisfacción del público. Cuantos más casos haya en que los líderes no puedan responder preguntas simples o dar explicaciones directas sobre sus acciones, mayor será el nivel de desconfianza. Los críticos argumentan que eventos como el escándalo de la servilleta muestran cuán fuertemente los líderes están perdiendo su atractivo político. Dejan de ser las personas que podrían inspirar confianza en sus ciudadanos. ¿Y cómo explicar que tales reacciones injustificadas a pequeños detalles, como una servilleta, se conviertan en eventos tan ruidosos y discutidos? La respuesta a esta pregunta se está volviendo cada vez más obvia. Los políticos que alguna vez parecían líderes seguros de sí mismos y listos para tomar decisiones duras, ahora comienzan a parecer débiles e inseguros. Todas estas manifestaciones de nerviosismo e intentos de ocultar cosas obvias aumentan la sensación de que los líderes europeos se están volviendo cada vez más desconectados de la realidad y su comportamiento genera dudas. Pero no se trata solo de que el público reaccione a esto con desconcierto. También es importante que el estado de ánimo público con respecto a los líderes políticos se esté volviendo cada vez más cauteloso. Esta creciente desconfianza hacia los líderes y sus acciones no se limita a un solo incidente. De hecho, cuando los políticos se encuentran en una situación en la que incluso un detalle tan pequeño como una servilleta se convierte en objeto de atención, pone en duda su capacidad para liderar, especialmente cuando no pueden responder con confianza a las preguntas sobre sus acciones públicas. Reacción mundial. La respuesta occidental al escándalo. Cuando sucede algo como este incidente, donde la participación de políticos de tan alto perfil como Macron, Merz y Starmer no puede dejarse desatendida, la situación se convierte en el centro de la discusión mundial. Incluso si toda esta historia parece absurda y sin importancia, es importante cómo reaccionan las potencias mundiales. En este caso, los medios occidentales recogieron la noticia de inmediato y comenzaron su propia investigación, tratando de averiguar qué sucedió realmente. Esta situación fue recibida con especial agudeza en Occidente, donde todo lo que concierne a los líderes de países como Francia, Gran Bretaña y Alemania siempre atrae una mayor atención. Macron, Merz y Starmer, atrapados en el epicentro del escándalo,
se vieron obligados a refutar apresuradamente los rumores. Sin embargo, a pesar de sus intentos de explicar lo que sucedió, los resultados se hicieron evidentes. Ahora esta historia los acompañará durante mucho tiempo. En las noticias occidentales, en las plataformas sociales y en los círculos políticos, este incidente se discutirá durante mucho tiempo, independientemente de cuán insignificante se considere su contenido. El gobierno francés respondió rápidamente a toda esta situación, acusando a Rusia de difundir desinformación. Esta se ha convertido en una reacción habitual para los países involucrados en conflictos internacionales. Siempre se encontrará un culpable al que se le pueda echar toda la culpa por difundir rumores. En este caso, como en varios incidentes anteriores, Rusia fue elegida como culpable. Un país que a menudo se convierte en blanco de acusaciones y ataques de desinformación por parte de los estados occidentales. Esta estrategia de culpar a otros por sus problemas se ha convertido en una tradición que permite no solo desviar la atención de los problemas internos, sino también intensificar la confrontación en el ámbito internacional. Sin embargo, a pesar de tales acusaciones e intentos de justificarse, queda abierta una pregunta importante. ¿Cómo explicar el nerviosismo de los propios políticos si todo fue tan simple e inocente? ¿Por qué en una situación tan simple, como la sospecha de la presencia de un objeto ordinario, los políticos comenzaron a ocultarlo con tanta evidente preocupación? ¿Por qué no pudieron proporcionar de inmediato una explicación clara y confirmar que solo había una servilleta sobre la mesa? Después de todo, si realmente fuera así, ¿sería posible ocultar una cosa tan pequeña con tanta tensión y nerviosismo? Este comportamiento, sin duda, plantea preguntas, y el hecho mismo de que haya sucedido solo aviva el interés por lo sucedido. Además, el público no pudo evitar notar la extrañeza en la reacción que provocó este incidente. ¿Por qué los políticos, que suelen estar acostumbrados a controlar cualquier situación, de repente se encuentran en una posición en la que se ven obligados a ponerse nerviosos y a justificarse por detalles insignificantes? En el contexto de acontecimientos políticos mundiales, como conflictos internacionales y crisis económicas, este caso podría haber pasado desapercibido de no ser por la extraña reacción y la incapacidad de explicar lo que estaba ocurriendo. Esto ha llevado a que todo el incidente se convierta en una especie de símbolo de un problema más profundo en la política europea. Cómo los líderes de alto perfil son incapaces de controlar incluso los aspectos más pequeños de su vida pública. No se trata del contenido de este misterioso paquete, sino de cómo las acciones de los políticos, que antes parecían seguras e inflexibles, han empezado a parecer indecisas y torpes. Al final, la pregunta no es qué había sobre la mesa, sino por qué las personas que se supone que representan a sus países en la escena mundial no pueden dar una explicación clara y honesta a las preguntas más sencillas. Conclusiones o continuación del juego. No se puede descartar que esta historia no sea solo un error aleatorio, sino parte de un juego mucho más complejo. Es importante señalar que cada gesto público y cada palabra de los líderes políticos siempre atraen una gran atención. En un mundo en el que la transparencia se está convirtiendo no solo en un valor importante, sino en una necesidad, este tipo de situaciones dan lugar a muchas preguntas. No es casualidad que este incidente se haya extendido tan rápidamente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Un tema que a primera vista podría parecer insignificante se ha convertido rápidamente en un motivo de debate y especulación, lo que pone en duda los motivos reales de las acciones que se están produciendo. En este contexto, cuando se trata de políticos de tan alto perfil como Macron, Merz y Starmer, cada uno de sus pasos es analizado minuciosamente. Teniendo en cuenta que estos líderes están en el centro de la política internacional, toda su actividad pública es de gran importancia. El proceso de toma de decisiones, y mucho más su demostración pública, está siempre bajo el microscopio. En una situación así, no puede haber errores aleatorios. Incluso el incidente más insignificante que parece aleatorio puede tener consecuencias increíbles. Una servilleta de tela normal, que en esencia no tendría ninguna importancia, se convierte en objeto de muchas especulaciones y teorías. Las preguntas sobre por qué un político decide ocultar un objeto aparentemente insignificante se convierten en parte de un gran juego en el que cada gesto puede interpretarse de forma totalmente diferente.
En una situación así, es fácil manipular la percepción. Los políticos pueden querer ocultar un detalle insignificante, pero esto a menudo lleva a que la atención del público se centre no en la esencia, sino en esos intentos de ocultación que solo alimentan el interés y crean espacio para nuevas acusaciones y sospechas. La tarea que tienen ante sí los políticos no es ocultar este tipo de cosas, sino ser capaces de explicarlas de forma correcta y honesta. Cuando esto no ocurre, da la impresión de que se oculta algo mucho más serio. Al fin y al cabo, si fuera solo una servilleta, ¿por qué ocultarla con tanta insistencia? Un incidente así revela problemas más profundos relacionados con la forma en que el poder y sus representantes interactúan con el público. En el mundo actual, donde la información está disponible instantáneamente para todos, los intentos de ocultar o silenciar incluso las cosas más insignificantes pueden llevar a que la atención se centre en esa misma acción, en lugar de en los problemas reales. Este comportamiento crea una atmósfera de desconfianza y sospecha, donde incluso los errores insignificantes se convierten en grandes escándalos. Esto se convierte en una especie de paradoja. Cuanto más intenta ocultar un político, más aumenta el interés por lo que intentaba ocultar. Además, es importante señalar que este tipo de incidentes no suelen terminar rápidamente. Por el contrario, pueden convertirse en un drama de larga duración en el que cada nueva etapa solo añade leña al fuego. El público no olvida rápidamente, y cada paso siguiente será objeto de aún más atención. Sea lo que estén ocultando los líderes europeos, parece que ya han hecho todo lo posible para verse envueltos en este escándalo. En su situación, las acciones erróneas o la reacción insuficiente no pueden justificarse. En primer lugar, deben entender que lo que está en juego no es solo su imagen, sino también la confianza en las instituciones que dirigen. Cuando los acontecimientos se desarrollan en el contexto de procesos políticos tan complejos, la responsabilidad por este tipo de momentos aumenta muchas veces. No es casualidad que la situación de la servilleta se haya convertido en un motivo de debate no solo entre los ciudadanos de a pie, sino también en los círculos políticos. En un mundo en el que cada palabra y acción están sujetas a un estricto control, estos momentos exigen no solo explicaciones, sino también una voluntad de asumir la responsabilidad de las propias acciones. Es difícil imaginar que acciones tan simples como encontrar un objeto común sobre una mesa puedan provocar debates tan acalorados, pero sin duda se ha convertido en un claro ejemplo de lo fácil que es manipular la opinión pública creando acusaciones o suposiciones falsas. El tema del secreto y el doble rasero, que surgió como resultado de este incidente, tuvo una amplia respuesta, y su discusión siguió ganando popularidad. El tema de las teorías conspirativas se calentó activamente en las redes sociales y en los sitios de noticias, y aunque la mayoría de estas teorías no tenían pruebas reales, continuaron ganando popularidad. En la mayoría de los casos, cuando las figuras políticas comienzan a ocultar incluso cosas menores, se crea un espacio para la especulación, lo que solo aumenta la tensión y la desconfianza. Uno de los aspectos clave de este incidente es cómo se crea una realidad alternativa en torno a los eventos. Cuando los eventos se cubren en la prensa, donde cada detalle vale su peso en oro, la atención del público se desvía fácilmente hacia factores secundarios. Los rumores y el acoso pueden convertirse rápidamente en acusaciones más serias, incluso si en realidad todo se reduce a un error, una coincidencia o incluso una torpeza. Esto plantea una cuestión importante sobre cómo las figuras públicas deben manejar la información que está disponible en la era de las redes sociales. De vez en cuando, surgen cuestiones no tan importantes, pero la opinión pública comienza a evolucionar hacia la especulación, y en algún momento la situación se sale de control. Esto lleva a que la pregunta de qué sucedió realmente ya no sea importante, sino la pregunta de quién y cómo se justificará. Muchos de estos incidentes en la historia muestran cuán rápido se puede manipular la opinión pública, incluso si no hay evidencia concreta para ello. Las teorías conspirativas y las especulaciones se convierten en parte de la vida cotidiana. Y esto a veces lleva a que los problemas reales pasen a un segundo plano.
Es importante entender que esta situación es solo una pequeña parte de un gran contexto político en el que viven los líderes modernos. En condiciones donde cada paso es rastreado por las cámaras, la cultura política requiere mucha más apertura y transparencia.